Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Como ya es costumbre, hoy tenemos un invitado de honor. Hoy nos acompaña el profesor de Biología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Jaime Berumen Campos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, doctor, por invitarme al programa, con todo gusto. Hablar de biología molecular, tratar de transmitirles a ustedes, que nos hacen el honor de recibirnos en su hogar, en un lenguaje liso, llano, claro, asequible, esto que los científicos como el doctor Jaime Berumen manejan con esa gran facilidad, es uno de los propósitos de este programa. Hoy vamos a hablar con ustedes sobre el ácido desoxirribonucleico. ¿Qué significan estas iniciales ADN o DNA, como ha sido su origen en inglés? ¿De qué manera ustedes van a saber que precisamente esta huella digital genética nos sigue a todas partes desde el momento de la concepción, incluso hasta después de la muerte? Poder determinar con una certeza, como lo vamos a oír del doctor Jaime Berumen, que el padre o la madre de ese niño o ese niño es el hijo de ellos, es fundamental, porque esta ciencia, esta parte de la medicina tan importante, ha venido a ser una herramienta de finales del siglo pasado y que le espera un mundo extraordinario, casi superando a Aldous Huxley, aquel del mundo feliz. Pero para que entremos en esta materia, yo le pediría al doctor Jaime Berumen Campos que empezáramos por lo elemental. ¿Qué significa, maestro, las letras ADN, por ejemplo? Bueno, es la abreviación del ácido desoxirribonucleico, y que en inglés las letras son DNA y se pueden usar indistintamente. En general, cuando se usan términos científicos o abreviaciones de términos científicos, es igualmente correcto utilizarlos en inglés, así es de que indistintamente ADN o DNA, y es la abreviación, como ya le dije, del término ácido desoxirribonucleico, que es, digamos, la sustancia química que está dentro de todas las células del organismo de cada uno de nosotros, donde se encuentra localizada el material genético, y se compone esencialmente de dos hebras de nucleótidos que, como muchos de ustedes saben, son 4 nucleótidos de adenina, timina, citosina y guanina, y el DNA son 2 hebras complementarias que van formando una espiral, como si fuera una escalera de caracol, que es una similitud muy práctica de la estructura del ADN. Entonces, cuando uno va subiendo la escalera de caracol, los peldaños que uno va subiendo son las bases del ADN, y cada vuelta de la escalera, la hebra de DNA dio una vuelta, son 10 nucleótidos o 10 pares de bases. Entonces, el DNA humano está codificado, está localizado en 46 cromosomas humanos, y como muchos de ustedes saben, cada par de cromosomas, el par de cromosomas 1, el 2, hasta el 22, son cromosomas que se llaman autosómicos. Venimos heredando uno de la madre y uno del padre. O sea, toda nuestra información genética tenemos 2 copias, una copia de la madre y otra del padre. En el caso de los cromosomas sexuales, que son los que determinan el sexo, las mujeres tienen 2 cromosomas X, igual uno es heredado por el padre y el otro por la madre. Y en el caso de los varones tienen un cromosoma Y y un cromosoma X. Sin embargo, el cromosoma Y es muy pequeñito, tiene alrededor de 100, 150 genes, y muchos de esos genes están representados en el cromosoma Y, en el cromosoma X en las mujeres también. O sea que la diferencia genéticamente entre las mujeres y los hombres es muy pequeña realmente. Son genes prácticamente ligados a la diferenciación sexual. Digamos que el resto del genoma entre el hombre y la mujer es prácticamente igual. Entonces, digamos que cada uno de nosotros hemos recibido la herencia de nuestra madre y nuestro padre. Y como bien lo decía el maestro Jaime Berumen, es importante determinar dentro de estos cromosomas X e Y qué va a pasar, porque estamos hablando de una situación normal,
¿Qué pasa cuando esto se altera? O, para entrar directamente en la materia, cada uno, doctor Berumen, tenemos, aún siendo hermanos, una huella digital genética distinta, o la que yo tengo en relación a mi hermana es la misma. Obviamente el DNA entre hermanos es más parecido entre sí que si lo comparamos con individuos no relacionados genéticamente, pero no son iguales, por supuesto, aunque vienen heredados del mismo papá y la misma mamá. Resulta que cuando se forman los espermatozoides en el hombre o los óvulos en la mujer, al final las células que inicialmente tenían 46 cromosomas terminan teniendo 23, el espermatozoide y 23 el óvulo, pero los cromosomas ya no son exactamente iguales a los que heredó el papá, sino que son combinaciones de los dos. Por ejemplo, de los dos cromosomas unos que tenía el papá, se forma un cromosoma nuevo porque se forma una especie de arlequín del cromosoma 1, del cromosoma 2, del cromosoma 3 y así sucesivamente. Entonces, cuando el padre hereda a través del espermatozoide y la mujer a través del óvulo, durante la fecundación para la formación de un nuevo individuo, los cromosomas que heredan a cada uno de los hijos son diferentes, o sea, los parches de DNA que van heredando del papá y la mamá son diferentes. Entonces uno puede distinguir en un estudio de paternidad o en un estudio de identificación de individuos, en un caso de violación o asesinato, uno puede distinguir a dos hermanos sin problema. Esto es muy interesante porque no somos iguales entre los hermanos y mucho menos si son hermanos solo de mamá o solo de papá. Y esto tiene efectos en el derecho familiar. Desde luego porque, por ejemplo, en la sucesión legítima se hereda en función del tronco común y se hereda una parte, 2 o 3 de la herencia, si son hermanos uterinos, es decir, de la misma madre, del mismo padre, y heredan menos si son solo hermanos de mamá o solo hermanos de papá. Esto es muy importante porque de entrada pensaríamos que dos hermanos tienen la misma huella digital genética, pero como ya lo aclaró el doctor Jaime Berumen, es diferente, aun cuando son iguales desde el punto de vista de su mamá y su papá, cada uno de ellos va a tener una huella distinta, ¿no? Sí, una cosa que es importante aclarar es que el grueso del genoma humano está codificado en los 46 cromosomas que acabo de mencionar, que están en el núcleo celular de cada célula. Pero que ese es el que se ha heredado la mitad por los papás y la mitad por la mamá. Pero hay una pequeña parte del genoma humano que se llama DNA mitocondrial, que ese no está en el núcleo celular, está en el citoplasma, y ese es heredado nada más por la mamá. Entonces, si uno analiza el DNA mitocondrial, ese sí es igual entre todos los hijos de una misma madre, o sea, que hijos o hijas de la misma madre es igual al DNA mitocondrial de la madre, porque lo heredó nada más de la mamá. Igual y por todo el linaje materno, es igual a las tías maternas, a los tíos por el lado materno. Entonces, es importante aclarar eso, y obviamente el DNA mitocondrial se utiliza para algunos casos de identificación, como lo vamos a ver más adelante, y no para otros. O sea, en general, para la mayoría de los estudios de DNA, para identificar individuos se utilizan los marcadores nucleares, porque es donde está el grueso de los genes y del genoma humano. Ahora, es importante señalar que cuando nosotros comparamos, ahora que se ha secuenciado el genoma humano de muchos seres humanos, cuando se comparan la secuencia completa del genoma humano entre dos seres humanos, solamente difieren entre dos individuos en 0.1%. Realmente parece una diferencia muy pequeña, suficiente para hacernos diferentes, pero en términos del genoma vienen siendo alrededor de 3 millones de nucleótidos. Si vemos, por ejemplo, la diferencia entre los seres humanos y un primate, que ese sí es mucho más diferente de la mayoría de nosotros, un primate difiere del ser humano en solo 1%. O sea que entre los seres humanos hay una diferencia de 0.1%, quiere decir que entre las razas hay una diferencia mucho menor. Y entre los individuos de una misma familia, pues la diferencia es muy, muy, muy pequeña, pero aún así la tecnología de DNA nos permite identificar a individuos de una misma familia. Bueno, esto es trascendente, es histórico, y esta terminología que el doctor Jaime Berumen nos transmite en forma muy clara,
hay que resumirla en esto que él acaba de decir. Estas 46 elementos, 23 de cada uno, que heredan del hombre y de la mujer, son fundamentales para todo lo que él ha señalado, para esta espiral del ADN, pero sería importante, sobre todo para quienes no tenemos el conocimiento de la medicina, mucho menos de esta parte tan importante, saber cómo se llegó a esto, doctor, qué orígenes podríamos citar, porque esto es del siglo pasado, ¿no? Sí, bueno, de hecho el ADN, el concepto, por ejemplo, de gen y de material genético tiene más de 150 años. El concepto de gen lo acuñó Gregorio Mendel por ahí de 1860, aunque él no sabía exactamente dónde residían los genes. Después, a principios del siglo XX, se pensó que los genes estaban localizados, o el material genético, en las proteínas que componen parte de los cromosomas, pero después se dieron cuenta por ahí de 1944 y lo demostraron contundentemente que el ADN o el DNA es realmente la sustancia que tiene el material genético. Entonces, el ADN, como ya lo dijimos, tiene la información genética que sirve para transmitirse de una generación a otra, pero importantemente también es donde están localizados los genes. Los genes humanos, que son alrededor de 25,000, son los que confieren o codifican las características fenotípicas de cada uno de los individuos. Entonces, que digamos que son las dos funciones importantes del ADN, que sirve para transmitir la información de una generación a otra o de una célula a otra, y contiene los genes, que es el sustrato importante de la información genética. Entonces, se descubrió que el material genético estaba localizado en el ADN, y después se fue conociendo en detalle en el transcurso de mediados del siglo XX y a finales de los 70, por ejemplo, se diseñó lo que se llama la tecnología de ADN recombinante, que es la tecnología que se utiliza para analizar el ADN, no nada más en problemas para identificar individuos en casos de paternidad o violaciones o otro tipo de problemas, como ya dijimos, sino también se utiliza la misma tecnología que se utiliza en el diagnóstico médico, en medicina, en una gran cantidad de enfermedades. Bueno, es importante saber que ya hace más de 150 años se hablaba de estos genes, no con la precisión científica y matemática con la que hoy hay una certidumbre absoluta, y de esto lo vamos a oír más adelante de labios del doctor Berumen, porque él bien lo ha señalado. En las células están estos elementos. ¿Dónde están las células? Están en la saliva, están en el cabello, están en el semen, en la sangre, en los huesos. Es decir, podemos, y voy a formular esta pregunta, vamos a ir a un corte y después vendremos con las respuestas. Podemos determinar con una certeza absoluta quién puede ser el padre o la madre de un hijo, de alguien que se niega a reconocerlo a través de esta prueba del ADN. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. ¿Es un poquito de agua? Muy sucio la... Ya lo está checando el ingeniero. Como le decíamos a usted, que nos hace el honor de sintonizarnos, este es un programa sobre el ácido desoxirribonucleico. Nos acompaña el doctor Jaime Berumen Campos, profesor de Biología Molecular de la Facultad de Medicina de nuestra alma mater. Antes del corte, hacía yo una pregunta donde vamos a tener una respuesta categórica. Todos esos descubrimientos, ¿hasta dónde le permiten al ser humano, le permiten a la ley, le permiten a la ciencia médica determinar con certeza si el papá al que se imputa la paternidad es efectivamente el padre, o a la inversa, si es ese hijo de esa persona? Y la imaginación es el límite, porque en un momento dado, si es inseminación artificial, si es solo de mamá, si es solo de papá, si se simuló el parto, si no es así,
hasta dónde esto que parece fantasía nos lleva a una realidad que usted va a escuchar de labios del maestro Jaime Berumen. Concretamente, maestro, ¿qué margen de error podemos encontrar con estas pruebas, con todo esto, respecto a alguien que dijera, ese señor es mi papá? ¿Qué podría ser? Sí, bueno, en principio la tecnología de DNA tiene una certeza de 100%. 100%. 100%. Escuchen eso. Sin embargo, es muy importante. Sin embargo, es importante hacer notar que cada caso tiene un tratamiento específico. O sea, entre más marcadores se analizan, la aproximación de certeza se va acercando al 100%. Ahora, no es lo mismo los casos cuando no coinciden los marcadores de ADN, o sea, los casos de exclusión, a cuando coinciden los marcadores de ADN. El tratamiento es un poco diferente, por ejemplo. ¿Pero el resultado? Sí, en ambos casos potencialmente la tecnología es 100% eficaz. Segura, pero hay que considerar algunos cálculos estadísticos que se deben hacer, porque una prueba de ADN, si no se hacen los cálculos apropiados, en especial en los casos de coincidencia, porque en los casos de coincidencia, cuando coinciden los marcadores genéticos, los 15 marcadores que se utilizan actualmente de rutina, el individuo que coincide puede decir simple y sencillamente que coincide solo por azar. Entonces uno tiene que demostrar que la coincidencia no es por azar. Pero me gustaría tratar primero el caso de la exclusión. Entonces, por ejemplo, la exclusión en un caso de una violación o un asesinato, cuando un solo marcador que no coincida entre la muestra y la evidencia del crimen, o una muestra de semen de la mujer que fue violada, con uno de los sospechosos, un solo marcador que no coincide, la exclusión es contundente. No fue él. Sí, con uno. Ahora, en los casos de paternidad, un marcador que no coincida no es contundente, porque resulta que durante la transmisión de la herencia de los padres a los hijos puede haber mutaciones que un fragmento en el genoma, aunque sí es el padre, no coincida. Entonces, siendo el padre biológico, la probabilidad que un marcador no coincida anda alrededor de 1 en 1000. Entonces, quiere decir que un solo marcador que no coincide en una paternidad no es suficiente, no es contundente. Entonces, en los casos de paternidad, en general, se debe considerar una exclusión contundente cuando 3 o más marcadores no coincidan, porque obviamente la probabilidad de que siendo el padre biológico, 3 marcadores no coincidan porque son mutaciones al azar es 1 en 1000 millones. O sea, quiere decir que si 3 marcadores no coinciden, la certeza de que no es el papá es prácticamente 100%. En el caso de la coincidencia o de la inclusión, como lo acabo de comentar, el individuo que coincide, puede decir que coincidió solo por azar. Entonces, para que uno pueda tener la certeza de que ese individuo que coincide, si es el padre biológico, necesitamos calcular algo que se llama la probabilidad de coincidencia al azar. Y lo voy a explicar con los tipos sanguíneos. Por ejemplo, que fue un tipo de marcadores que se utilizaron hace 30 años y con los cuales metieron a la cárcel a muchos individuos que después se demostró que no eran los individuos involucrados con los tipos sanguíneos. Por ejemplo, vamos a suponer que en una escena de un crimen hay una muestra de sangre que no es del cadáver, y si se hacen los tipos sanguíneos resulta que tiene tipo sanguíneo A. Y la policía tiene, por ejemplo, 3 sospechosos. El primer sospechoso le mide el tipo sanguíneo y tiene el tipo sanguíneo el tipo sanguíneo B, y obviamente no coincide, la exclusión es contundente para ese individuo. El segundo sospechoso tiene tipo sanguíneo A y coincide con la muestra de sangre. La pregunta es si realmente ese sospechoso es el dueño de esa sangre que se encontró en la escena del crimen. Eso es endeble, ¿no? Es endeble porque ahora se conoce la frecuencia del tipo sanguíneo en la población. Entonces ahora se sabe que el tipo sanguíneo A en la población es alrededor del 25%. Quiere decir que por azar cada 4 individuos van a coincidir con el tipo sanguíneo A. Entonces, claro, si ahora se sabe eso porque alguien hizo un estudio de genética de población y calculó las frecuencias. Pues cuando uno va a utilizar los marcadores de DNA, uno necesita hacer los estudios de genética de población, calcular las frecuencias de esos genes en México y en base a las frecuencias calcular la probabilidad de coincidencia al azar. Perdón que te interrumpa. ¿Y nosotros en México tenemos ese soporte? ¿Hemos hecho eso? Sí, de hecho, haciendo un poco de historia, esta tecnología la desarrolló por primera vez en Inglaterra el doctor Alex Jeffrey.
en 1985, pero la tecnología ha ido cambiando rápidamente, tanto en los marcadores que se utilizan como la metodología. Y en México yo la desarrollé por primera vez en México para el ejército en 1992 y utilizamos los marcadores que inicialmente utilizó Jeffreys, que cada marcador puede distinguir a más de 5,000 individuos, cuando el tipo sanguíneo puede distinguir a 3 individuos diferentes. Entonces un marcador de estos solos puede distinguir a 5,000 individuos, y 3 marcadores de esos de Jeffrey, cuando hicimos el estudio de genética de población en México, podían distinguir 3 marcadores a más de 1 billón de individuos. Pero esa tecnología que se utilizaba con los marcadores iniciales, que eran los minisatélites, es una metodología complicada que se llama el Southern Blot, que realmente era difícil que los laboratorios la pudieran hacer fácilmente, y nada más unos cuantos laboratorios muy especializados la hacíamos. Fue por eso que cuando los abogados se dieron cuenta que yo tenía la tecnología, me empezaron a buscar para las pruebas de paternidad especialmente. Pero como la tecnología rápidamente evolucionó y los tipos de marcadores, ahora la tecnología que se utilizan fragmentos más pequeñitos en el genoma que se llaman microsatélites, y se utiliza una metodología que se llama PCR, que es muy popular en los laboratorios de medicina o en los laboratorios de análisis clínicos, que permite amplificar el DNA en la mesa de laboratorio. O sea que ahora con una muestra de un cabello o de una mancha de sangre uno extrae el DNA, le aplica a uno la metodología que se llama la PCR, y uno amplifica el genoma de esa muestra de sangre, de ese cabello, y casi a simple vista uno puede hacer el análisis. Entonces, claro, eso permitió que la tecnología entrara rápidamente a los casos legales en forma masiva, porque ahora esa tecnología se ha automatizado, y ahora hay equipos automatizados que pueden hacer el trabajo que antes lo hacíamos la gente que teníamos un entrenamiento fuerte en ciencia, que en general lo hacía gente que tenía maestría o un doctorado. Ahora, como la metodología ha evolucionado y se ha automatizado, pues un buen químico bien entrenado en general puede hacer la fase experimental. Aunque, como ya lo mencioné, siempre que coinciden las muestras, los marcadores de DNA, hay que calcular el parámetro que se llama probabilidad de coincidencia al azar, y en general ahí es donde se requiere un poco más de conocimiento en el tema, y lo debe hacer alguien con más formación, con maestría o un doctorado. Bueno, es importantísimo que nosotros, ustedes que nos ven, yo que tengo el privilegio de conducir este programa, podamos escuchar a quien en México fue el número 1, y sigue siendo, por supuesto, el precursor de introducir estas cuestiones casi para ponerlas al alcance de los profanos, al alcance de los neófitos, porque hoy en día, incluso yo le voy a pedir al doctor Jaime Berumen que nos diga las características de su laboratorio, de su domicilio, sus teléfonos, porque en un momento dado, esto que no quede etéreo y quede en el aire, sino que usted, sobre todo usted que es el asiduo visitante a este programa a través de la televisión, o que nos escribe al correo electrónico, porque en un momento dado, esto que no quede etéreo y quede en el aire, sino que usted, sobre todo usted que es el asiduo visitante a este programa a través de la televisión, o que nos escribe al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net, lo puede hacer o llamarnos al 56 39 22 35 para que le demos esos datos. Pero enseguida el doctor Jaime Berumen le va a transmitir a usted a dónde usted puede ir para recibir esta orientación y tener la certeza, frente a una duda, si usted es la mamá, si usted es el papá, si es el hijo el que tiene este problema, porque como bien nos ha ilustrado y nos ha determinado, es muy importante. Incluso, después que él nos conteste, yo traeré a colación algunas cuestiones legales de la presunción cuando el sujeto no se quiere someter a las pruebas, cuando no quiere dar las muestras, qué va a ocurrir y hasta dónde ha llegado la Suprema Corte en este sentido. Entonces yo le pediría al doctor Jaime Berumen, con toda amplitud, con esa claridad con que nos explica esto, que nos diga a dónde, cómo, en qué condiciones, incluso hasta los precios
porque es importante que la gente sepa que esto puede estar al alcance de cualquier persona. Claro, los estudios que hacemos en mi laboratorio se llama la empresa Huella Génica, está localizado en la avenida Reforma, número 444, frente de la Diana, y pueden marcar antes de asistir al teléfono 5207-5460, donde pueden hacer una cita para que se les dé una atención personalizada, para hacer una cita para un caso de un estudio de análisis de ADN. En general los estudios de ADN actualmente varían de un laboratorio a otro, pero en general andan alrededor de 8,000 pesos, que incluye el análisis de la muestra de la madre, del padre y del hijo. O sea que por esa cantidad se hacen de los tres, del padre, la mamá y el hijo. Exactamente. No, pues es muy accesible, sí. Y sobre todo usted que nos ve, que nos escucha, haga caso de esto que le dice el doctor Jaime Berumen. Le voy a pedir que nos repita este número de, creo, Paseo de la Reforma 444. Sí, Avenida Paseo de la Reforma 444, es el sexto piso, se llama Laboratorio Huella Génica, y el teléfono es el 5207-5460. 5207-5460. Esto es muy importante, este laboratorio Huella Digital Huella Génica. Es el lugar idóneo para que usted tenga respuesta a esas dudas. Es importante saberlo. Ahora, como le decía yo antes, ¿qué ha ocurrido en el desarrollo legal de esto? Porque esta es una materia nueva. Esto, para que usted lo sepa, por primera vez se introdujo en el Código Civil del Distrito Federal en el año 2000. Yo tuve el privilegio de haber sido del grupo que hizo este código, y precisamente uno de los casos que había tenido antes con el propio doctor Jaime Berumen en el año 1995, que llevamos yo como abogado y él como experto en esta materia, llegamos hasta un punto en el que en aquel tiempo, cuando solicitamos la prueba y fuimos a su laboratorio, cometimos el error de no decirle al juez, y el juez también, que previniera al sujeto que se iba a someter para que, si no daba las muestras, se consideraran ciertos los hechos. Esto andamos en 1995, 98, pero ya en el año 2000, concretamente en el Código Civil del Distrito Federal, se introdujo que se permitían las pruebas que el avance de la ciencia permitía, en el caso concreto, del ácido desoxirribonucleico. Y también se señaló que el sujeto que no diera los elementos, el que no diera las muestras, se iba a considerar una presunción de que eran ciertos los hechos. Y aquí vale la pena narrarles a ustedes cómo esto llega hasta la Suprema Corte, y en principio dice alguien que invoca sus derechos humanos y dice: a mí no me puedes obligar, si no quiero dar las muestras, ¿qué vas a hacer? Y dice la Corte, efectivamente, no te puedo obligar, pero sí te puedo llevar hasta el punto de la entrada al laboratorio para que por tu voluntad des las muestras. Ahora, atención, si no das esas pruebas, dice la Corte, voy a considerar que son ciertos los hechos. Hay que aclarar que no se dio la prueba, no se dio la muestra, y la presunción favorece a quien está intentando acreditar esa paternidad o esa maternidad. No hubo la certeza, no se hicieron las pruebas, pero la ley no puede dejar esto en el aire, y por eso la presunción es en favor de quien ha ofrecido esta prueba y en contra de quien se ha negado a dar esos elementos. Esto es fundamental, porque si no, los casos quedarían sin resolverse y estaríamos en una inseguridad jurídica. Si bien debe quedar claro que no se le lleva contra su voluntad, no se le somete, se le duerme para sacarle las muestras, sino que por su voluntad lo hace. Y ahí llega el punto legal que dice: no lo haces, son ciertos los hechos. Esto es muy importante, porque más adelante, le preguntaría yo al doctor Berumen, podría darse en ese supuesto que el sujeto accediera y que el resultado fuera negativo. Sí, claro, esto ha ido cambiando en el transcurso del tiempo, como tú bien lo has dicho. De hecho, como lo dijo el doctor Huitrón,
El primer caso legal lo hicimos gracias a que él me fue a buscar a mi laboratorio y me convenció y prácticamente me sacó del laboratorio para hacer este estudio legal de una paternidad que fue en 1995, y fue importante porque la gente empezó a conocer que la tecnología existía en México y que podía empezar a utilizarse en los casos legales, y eso empujó de alguna manera a los tribunales y a los juzgados a empezar a aceptar la prueba porque era una realidad en México. Entonces, la prueba en los primeros casos que hicimos, en los casos legales, en general la persona que miente no asistía a la primera cita. Cuando el juez lo citaba en el laboratorio, el que estaba mintiendo no iba a la primera, la segunda, tercera vez, y había casos que nos echábamos 2, 3 años porque uno de los individuos no separaba la toma de la muestra, porque ya la gente sabía que la prueba de DNA tiene una certeza, o potencialmente tiene una certeza de 100% si se hace correctamente. Y entonces, hasta que se empezó a regular esto legalmente y salió la jurisprudencia de la Corte, los individuos optan por ir a la prueba y hacerse el estudio con la oportunidad que a lo mejor no son el papá. Y el otro caso que sucede también frecuentemente, que como saben que la prueba es contundente y están seguros, en el fondo saben que sí son el papá, pues antes de ir a la prueba terminan negociando con la otra parte. Pero a pesar de que la prueba en esos casos no se hace, la prueba sigue teniendo un papel importante. O sea, no se hizo el análisis de ADN, pero obligó al individuo a negociar en el sentido de la demanda inicial. Entonces, en los casos, ahora, resulta que la mayoría de los casos de análisis de ADN de paternidad que hacemos en mi laboratorio son casos privados realmente que no son sometidos bajo al tribunal en un juzgado, sino son casos que el individuo sospecha que no es el papá. Ese es el grueso de los casos. Y resulta que de 100 casos de esos aciertan nada más 10%. O sea, 1 de cada 10 o máximo 2 de cada 10 aciertan que en efecto no son el papá, el resto sí son el papá. O sea que la gran mayoría de los casos donde el hombre solicita la prueba, 80% de ellos sí son el papá, o sea, prácticamente son celos infundados. Pero en general, como la prueba es contundente, pues se van muy contentos los que aceptaron, y en general que están casados. O sea, cuando la prueba acierta y resulta que no está casado, pues le genera un problema al individuo, pero el resultado pues, ya lo tiene. En los casos legales, en general, la mujer es la que solicita, en la mayoría de los casos solicita la paternidad de un individuo dado. Y en la estadística que tenemos en el laboratorio, la mujer en el 99.9% acierta, o sea que tiene razón. Hay un caso por ahí que hicimos alguna vez hace como 5 años donde la mujer realmente que demandó la paternidad no acertó realmente. O sea que en pocas palabras, cuando la mujer va y solicita la prueba en una demanda judicial en un juzgado, es porque tiene la certeza de que el individuo demandado es el papá. Ahora, hemos hablado mucho de la paternidad. Ahora vamos a entrar a la maternidad. Sí. ¿Eso va a tener el mismo tratamiento? Porque teníamos principios como este. Decían los romanos, mater semper certa est. La madre siempre es cierta por el solo hecho del nacimiento. Y al llevar esto al padre decían, el padre es el esposo de esta señora. Pater is est quod nuptia demostran. Pero esto se acabó con el ADN. Ahora, sí. En la maternidad. Sí, de hecho, en los casos estándar de paternidad, dado que la mamá, en la mayoría de los casos no tiene la duda que es la mamá, entonces siempre en los estudios de los 2 genes, de cada marcador, como ya lo dije, tiene 2 copias. Entonces, un gen es heredado por la mamá. Primero se compara el gen o la banda de origen materno, y el que sobra se compara con el papá siempre. Claro, el estudio de paternidad puede hacerse incluso si la mamá no entra en el estudio, porque aunque no podemos comparar con la mamá, el padre, si es el padre biológico, un marcador, un gen de cada marcador va a coincidir en los 15 o 20 marcadores que analicemos. O sea, que el estudio de paternidad se puede hacer incluso aunque no entre la mamá, pero para el laboratorio es mucho mejor que entre la mamá, porque yo puedo asignar rápidamente el gen de origen materno y el que sobra lo comparo con el padre. Bueno,
Resulta que eso lo dije para la mayoría de los casos donde sabemos que la mamá es la mamá biológica, pero hay algunos casos donde la mamá no está segura que es la mamá o tiene la duda, como por ejemplo cuando nacen dos niños al mismo tiempo en los cuneros y que la mamá sospecha que le cambiaron al bebé. Entonces, ese es uno de los casos donde uno tiene que considerar en el estudio de paternidad por igual al papá o la mamá, o sea, no asignarlo el gen de origen materno. Pero por supuesto, la madre, si es la madre, va a coincidir en todos los marcadores, como ya lo hemos dicho. Y el otro caso donde la mamá no tiene la duda es cuando secuestran a su hijo y le dicen que estos restos son los que corresponden al hijo de la madre. O sea, en esos casos la mamá tampoco está segura que es la mamá y por lo tanto la comparación no se asigna primero el gen de origen materno, sino se da la misma oportunidad de comparar con el padre o la madre. Bueno, pues interesantísimo, porque esos principios del derecho romano, de que por el solo hecho del nacimiento ella era la mamá, si hubiera una suposición del parto o una suplantación, tendríamos que llegar a las pruebas del ADN para determinar si es o no la mamá. Como bien ya lo aclaró el doctor Jaime Berumen, al tan solo llevar el caso de la investigación de la paternidad y se inicia con el de la mamá. Esto es fundamental para respuesta a lo que estábamos señalando. Entonces, como ustedes ven, es interesantísima la materia, es árida, es compleja, por eso la insistencia, inclusive en la reiteración de los conceptos, porque al no saber nosotros medicina, al no tener los conocimientos de esta específica materia, es que con un experto, el número uno en México, como el doctor Jaime Berumen Campos, nos ilustra, nos reduce esta ignorancia y por supuesto a quien esto conduce, pues con mayor razón, y a ustedes que nos hacen el honor de vernos desde su hogar, espero que también les resulte así de interesante. Vamos a un corte y regresamos con ustedes con esta materia. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando del ADN, de la huella que todos los seres humanos tenemos. Estamos hablando de esta aplicación práctica del ADN a cuestiones de derecho familiar, de derecho penal, de sucesiones, de testamentos, de investigación de la paternidad, de la maternidad, de violaciones, de homicidios. Si usted tiene alguna duda, consúltenos. Recuerde que el correo jhuitron@derechofamiliar.net está para servirles, igual que el 56 39 22 35, donde, como en otros programas, usted nos plantea sus dudas, con mucho gusto le contestamos en la misma vía, y en otros supuestos le retransmitiremos al doctor Jaime Berumen esas inquietudes para que directamente él pueda darles a ustedes una respuesta, y en un momento dado, si a usted le interesa, acudir a su propio laboratorio, que ya quedó ahí establecido, que está en la calle de Reforma 444, el despacho de 601, donde ustedes pueden ir y tener una entrevista, una cita, una consulta con él y resolver las dudas que al respecto tengan. Dentro de esta importante emisión televisiva sobre la huella genética, vamos ahora a una cuestión que no hemos tocado, que es fundamental, sobre todo para quienes neófitos ignoramos cuestiones de estas. ¿Qué pasaría, doctor Jaime Berumen, si en un momento dado se quisiera determinar, y seguramente esto le traerá a usted algunos recuerdos de casos pasados, que la persona murió, está inhumada y hay alguien vivo o viva que dice yo soy hijo, y pues ¿qué se puede hacer? Si ya tiene 5 años o 10, concretamente, ¿cuánto tiempo podríamos decir duran los genes en ese muerto para que se exhumara y usted pueda practicar los exámenes y darnos una respuesta? Sí, bueno, de hecho se han hecho estudios de ADN de huesos o de muestras biológicas de hace 10.000 años. 10.000 años. Entonces, realmente
muestras, yo he analizado, por ejemplo, he hecho estudios de muestras de 50, 100 años de antigüedad, pero potencialmente los reportadores de la literatura han hecho estudios de ADN hasta en muestras de una antigüedad de 10.000 años. ¿Y son veraces? Sí, claro, entre más tiempo el ADN se va degradando y depende mucho de cómo fue preservada la muestra. Pero en principio no hay una limitación. Pero vamos a suponer, perdón que te interrumpa, vamos a suponer que en un momento dado estamos con alguien que muere, lo inhuman, muere sin hacer un testamento y le surgen 4 o 5 herederos, presuntos herederos, 3 o 4 señoras y todos quieren llegar a la herencia, pero al señor lo inhumaron, no lo cremaron, nada más lo inhumaron, porque yo creo que si lo creman es imposible. ¿O también se podrá? En algunos casos donde la persona, por ejemplo, se quemó dentro de un auto frecuente y la familia reclama al seguro, pues la póliza es seguro. Entonces hemos hecho algunos estudios donde pues hay cenizas y partes de huesos quemados, o sea, se puede en general intentar sacar el ADN, que en ese caso que menciono lo sacamos y pudimos identificar si era el individuo que realmente familiar que reclamaba parte de la póliza. Claro, hemos también intentado, por ejemplo, de individuos que los cremaron completamente y de las cenizas en ocasiones hemos sacado DNA, pero en general la mayoría de los casos no hemos sacado DNA, porque obviamente pues es una muestra biológica que fue sujeta a una temperatura muy alta y se rompe todo el DNA. Entonces, ¿no? digamos... Pero digamos, en un individuo que lo sepultaron o que fue enterrado incluso en una fosa, en general el DNA no se da tan rápido, o sea, se pueden hacer estudios de hace muchos años de antigüedad. Entonces, en los casos convencionales, por ejemplo, de herencias que me estás preguntando, eso es común, por ejemplo, en las herencias que quieren, se están peleando una herencia y quieren saber si realmente el individuo que reclama la herencia es hijo del individuo que ya murió o de una señora. Entonces, por ejemplo, aquí un caso que me acuerdo de una artista famosa que se murió, le deja toda la herencia a su hija y resulta un tercer individuo que reclama parte de la herencia, que era hijo adoptivo. Entonces, ella va y me contrata, pero además me pide que de preferencia no se exhume a su madre, lo cual obviamente yo necesito por fuerza comparar el DNA de ella con muestras biológicas. Y en este caso el estudio se puede hacer incluso sin exhumar en este caso a su mamá, porque como se estaban peleando el parentesco por el lado materno, si los dos individuos vienen de una sola misma mamá, deben tener el mismo DNA mitocondrial. Entonces, cuando yo comparo el DNA mitocondrial entre ellos, es diferente, lo que indica que vienen de mamá diferente. Que uno es de esa mamá. Que no son de la misma mamá. Y además, como existía una tía de la señora que se murió, comparamos el DNA mitocondrial contra la tía. El que es hijo de la señora que se murió debe tener el mismo DNA mitocondrial, porque dijimos que el DNA mitocondrial es heredado por la mamá y todo el linaje materno es igual en los individuos. Y así se pudo hacer. Claro que lo mejor es exhumar, tomar una muestra de hueso y meter los marcadores nucleares. O por ejemplo, en el caso de que quieran la herencia por el lado paterno y la que reclama la herencia es una mujer. Entonces, claro, por ejemplo, si reclaman la herencia paterna, el individuo, el supuesto padre ya falleció, y es un varón, yo puedo investigar a los tíos y a los hermanos con los marcadores del cromosoma Y, porque el cromosoma Y es heredado por el padre igual a todos los hijos. Y entonces el linaje del cromosoma Y, pero aquí necesariamente tienen que ser varones, porque el padre no le da el cromosoma Y a las mujeres. Entonces, como ven, ya vamos viendo que los casos para identificar individuos en casos de herencias o paternidad nunca son iguales, cada caso es particular, y entonces, dependiendo del problema, quién es el que reclama la herencia, qué tipo de muestras vamos a analizar, si se va a exhumar o no se va a exhumar, uno puede hacer un diseño ad hoc para cada caso y proponer los tipos de marcadores que se van a analizar y el tipo de muestras que se pueden analizar.
Entonces, por eso, aunque la tecnología es similar, hay muchos tipos de marcadores y muchas metodologías, y los problemas nunca son iguales. Entonces, en mi laboratorio hemos resuelto más de 5,000 casos de paternidad, identificación de individuos, y muchos de ellos en general son problemas de herencias como el que me estás planteando, y cuando es la exigencia que no quieren que se exhume al familiar, pues se pueden utilizar DNA mitocondrial cuando se quiere investigar la herencia por el lado materno, o marcadores del cromosoma Y cuando se quiere investigar la herencia por el lado paterno y se trata de varones. Pero en todos los demás casos hay que exhumar porque uno puede obtener el DNA y hacer las comparaciones rápidamente. O sea, ¿qué está usted escuchando? Algo que deja atónito. Esto no es fantasía, esta es una realidad que supera la fantasía. Probablemente antes se podía decir que si era de tal o cual sentido, que si era el hijo o no era el hijo. Hoy, esta realidad va más allá de la imaginación del más prolífico escritor, porque, como decía el doctor Jaime Berumen, cada caso es específico. Para cada caso hay una respuesta, sea de derecho civil, de derecho familiar, de derecho penal, porque ahí está la ciencia, están los reactivos, está lo que el doctor ha ido señalando, y cómo usted tiene el privilegio, como nosotros, de estar escuchando directamente a quien en México es el número uno y es la autoridad en esta materia. Precisamente, como bien decía, son miles de casos los que se han resuelto, miles de casos en los que se ha dado respuesta categórica y ya el juez, la ley, va determinando cuál es el mejor camino para esto. Pero antes platicaba yo con el doctor Berumen de un caso histórico que vale la pena traer a colación, porque así como estamos hablando, como dije antes, la fantasía, vamos a una realidad. Recientemente, y vamos a dejar que él nos narre este caso, de un personaje histórico en nuestro país, que fue emperador del mismo, y que él tuvo, y por favor, Jaime, a la distinguida de la audiencia, diles en qué consiste, qué personaje hablamos y cuál fue el resultado. Sí, cuando uno hace una prueba de ADN, por ejemplo, en un caso de una violación o un asesinato, siempre de la evidencia del crimen o del semen de la mujer que fue violada, uno puede obtener el DNA y analizar el genoma o algunos marcadores que se utilizan para... sangre. En caso de la violación, siempre uno toma una muestra del saco vaginal, un fondo de saco vaginal, que en general puede haber semen de uno o más violadores y células de la propia mujer que fue violada, y en el caso de los crímenes pues puede ser sangre o hueso o semen o cabello. Pero necesitamos siempre que la policía tenga sospechosos pues, para poder comparar realmente el patrón genético de la evidencia biológica con los sospechosos. Probablemente es común que en muchos casos la policía no tiene sospechosos y la tecnología en ese caso no nos podría dar la información. Bueno, resulta ahora que con toda la tecnología que ha ido creciendo, con el análisis del genoma humano, la tecnología ahora permite analizar una gran cantidad de información del genoma humano y se están descubriendo fragmentos del genoma humano asociados al fenotipo. Esto es que ahora yo les puedo decir que aunque yo no tenga sospechosos, yo les puedo decir con la prueba de ADN, le puedo decir si el sospechoso de qué origen étnico es, le puedo decir de qué color son los ojos, de qué color es el cabello, la piel. Entonces ya se puede empezar a hacer una especie de retrato hablado a partir del análisis del DNA, o sea que pronto la policía va a poder tener, a partir de una evidencia biológica, aunque no haya sospechosos, pronto la tecnología de DNA le va a poder decir la probabilidad de que el dueño de la sangre, cómo debería ser. Algunos marcadores ya se conocen.